a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. Hola hermanos, el día de hoy, 5 de abril del 2024, pues bueno, es primer viernes del mes de abril, es viernes de la octava de Pascua. Lo de primer viernes ya saben que por la devoción que mantenemos aquí en mi parroquia, porque esta es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pues tengo que señalárselos, pero lógicamente, por ejemplo, no se puede hacer la misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús, jamás, o sea, porque el viernes de la octava de Pascua, toda la octava, está por encima de cualquier celebración particular. Acuérdense lo que, por ejemplo, va a pasar el próximo lunes con el tema de la de la Anunciación, que se va a celebrar hasta el próximo lunes, 8 de abril, cuando debía haberse celebrado el 25 de marzo. Lo que pasa es que como era lunes santo, entonces no se pudo hacer. Ya les digo eso solamente, como digo, para muestra un botón de qué es lo que estamos viviendo y por qué lo hacemos así. Aunque, insisto, no está de más recordar que es primer viernes de mes. Vamos a las lecturas. Ya les digo, estos días yo sé que les agradezco a algunos, me han hecho saber en privado, me escriben, padre, no se preocupe, usted hable. Sí, no, pero es decir, miren, lo bueno cuando poco mejor, así dice el viejo y conocido refrán, así que creyendo que bueno, entonces, pero quiero no gastar tanto tiempo. Además, fíjense que el problema es que yo cuando grabo estoy pensando en la gente a la que directamente le mando yo el mensaje, o sea, lo que compartimos en el Facebook, en el YouTube, pero es que tanto el audio como el video lo publican en varias televisoras católicas y también en algunas radios, y entonces me da pena porque ellos tienen sus tiempos lógicamente fijos, ¿no? De hecho, como no es una producción para ellos, ellos podrían decirme, padre, por favor, 10 minutos, porque no tenemos más, pero como no lo estoy haciendo directamente pensando en ellos, entonces por eso es que a veces me paso, pero hay que tener un poquito de caridad cristiana, ¿no les parece? Bueno, vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Acuérdense el marco, o sea, no perdamos de vista, digamos, la composición del lugar. O sea, hay que tenerlo clarito porque si no, vamos a terminar diciendo cosas que no debemos decir. Entonces, primer punto, estamos en el templo. Es en el templo donde Jesús hizo signos y de hecho uno de los signos le va a representar el rechazo del pueblo, el rechazo de las autoridades, no del pueblo, el rechazo de las autoridades. Acuérdense, cuando limpia, cuando purificó el templo. Eso está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 20. Muy bien. Entonces, fíjense, todo esto también Pedro y Juan repiten un cierto patrón, porque acuérdense que este paralítico que estaba junto a la puerta hermosa no puede entrar al templo porque precisamente es una persona que no tiene las cualidades de pureza para poder entrar. Cuando ellos, por el poder del nombre de Jesús, queda sano, entonces ya puede entrar al templo. Ya entra brincando, saltando, como nos lo va a decir la versión de Isaías, ¿no? Cuando nos hable de los últimos tiempos. El cojo saltará como un ciervo. Entonces, por ahí va la línea. Entonces, y enseñan en el templo, igual que Jesús lo hizo en el templo. Es otro patrón.
el rechazo de las autoridades, a los argieris, les dice, lo dice en griego Lucas, o llama también, fíjense, lo llama estrategos toi eurou, le llama al jefe de la guardia, digámoslo así, de la guardia del templo, estrategos, estratega, de ahí viene el término, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces, claro, y se indignaron. Esa palabra es muy interesante, porque más que indignación, como aquí estaban molestísimos, ¿eh? Y entonces, fíjense, un diapenomai, estaban llenos de cólera, estaban molestos por lo que estaban haciendo esto, ¿verdad? Como le enseñaban al pueblo, qué es lo que les molesta a las autoridades, que enseñan que es la resurrección por el poder de Jesús. La resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Recuerden, aquí hace una lista un poco extraña, ¿no? Anás y Caifás sí sabemos quiénes son. Anás fue sumo sacerdote hasta el año 6 y luego su yerno, que es Caifás, va a hacerlo hasta el año 36, o sea, él reinó bastante tiempo, ¿no? Entonces, digo eso porque reinó. Fue sumo sacerdote, perdón, del año 6 al 17 y luego el otro Caifás hasta el 36. Bueno, en fin. Ahora, Juan y Alejandro no sabemos de dónde lo sacan, a menos de que sea, dice uno de los manuscritos, uno de las copias más antiguas que se clasifica como D, así se le clasifica, dice que probablemente se refiere a Jonathan, que Juan también, Johanan, entonces ahí sí sería exactamente el que sucede a Caifás. Y lo de Alejandro no sabemos de dónde sale. Pero el tema es que estos lo rechazan, lo rechazan y entonces los meten a la cárcel. Primero, fíjense, el primer acto en contra de los apóstoles los metieron a la cárcel. Al siguiente día los traen y les preguntan con qué poder ya han hecho esto. Lo mismo que le reclamaron a Jesús en el capítulo 20 de Lucas. Acuérdense que Lucas y Hechos de los Apóstoles tenemos que verlo en un conjunto, ¿no? Y entonces es la misma pregunta. ¿Y con qué poder, con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Bueno, lo mismo. Entonces, ¿con qué poder o con qué autoridad? Pues, o en nombre de quién. Aquí ya metieron las de andar. ¿En nombre de quién? Ya están admitiendo que no lo están haciendo por ellos, sino que lo están haciendo por la fuerza de otro. En este caso, evidentemente, es Jesús, ¿no? Y entonces, fíjense, viene Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esta es la clave, ¿no? Acuérdense, Lucas, cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, por ejemplo, al ver a Juan, es decir, este llenarse del Espíritu Santo es un elemento fundamental en la teología lucana, porque está dando a entender cómo, no es que lo posea uno el espíritu, no, cuidado, no se trata de posesión, se trata de cómo lo plenifica, la fuerza del espíritu, y entonces exclama con fuerte voz. Claro, ahora viene, es lo mismo, se llena del Espíritu Santo y entonces les dice con toda claridad, buenos jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga, fíjense, acerca del bien que le hemos hecho a esta criatura, a este enfermo. O sea, ustedes están reclamando por lo bueno, no están reclamando por lo malo, ¿cuál que es lo malo que hicimos, pues? Y entonces por eso, fíjense, euergesía, se dice, es un beneficio, un bien hecho a otra. Piensen en eucaristía, no eulogio, o sea, algo bueno. Ergos es una acción, entonces una acción buena, euergesía, una acción buena. Ya estoy dando clases de griego y de barbaridad en la que he quedado. En fin, pero es que digo para que entiendan de dónde vienen estas cosas. Y entonces, fíjense, sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano. Aquí ha utilizado las palabras de sanación, y dice, en el nombre de Onoma, otra vez, Toy Jesús Nazaret. Eso, otra vez el nombre de Jesús. La fuerza del nombre de Jesús, que es el que realmente ha logrado que este hombre esté sano. Pero fíjense, a quien ustedes crucificaron. Pedrito no se anda. Y fíjense que la cita que hace del Salmo 117 después, fíjense, porque lo dice, Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, no dice eso. O sea, esa es una interpretación petrina, lucana, ya simpática. Porque lo que dice el Salmo sí lo dice, ¿no? La piedra que desecharon los constructores. Bueno, y aquí hay otra palabra, fíjense. Porque la palabra rechazar, en este caso, y que la va a utilizar Jesús también cuando habla en el diálogo con los fariseos, sobre todo. En Lucas va a utilizar ese verbo que es apodokimao. Eso es, entonces, fíjense, apodokimao es rechazar. Pero aquí Pedro utiliza, o Lucas, digo en la transcripción que hace Lucas, utiliza otro verbo, que es exouteneo. Es decir, ¿cómo les digo? No solo es rechazado, sino despreciado. O sea, despreciado, no es el rechazo únicamente, es el desprecio. Así como, esto no sirve. Entonces, cuidado.
Pedro, perdón, ¿qué Pablo? ¿Por qué vamos a empezar a hablar de Pablo la otra semana? Entonces por eso me está viniendo ya una sola vez. Es eso, exouteneo, es el desprecio. No solo es el rechazo, insisto, es no sé si me captan, no, yo puedo rechazar algo, pero despreciar a alguien, upa, eso es duro. O sea, despreciar a alguien es humillarlo, es considerar que no vale absolutamente nada. Yo puedo rechazar una comida, claro, no me gusta, entonces la rechazo, pero despreciarla, ya estoy ofendiendo a la cocinera, no sé si me explico, no se metan nunca con la cocinera, oigan, tengan cuidado. En fin, que fale Goinias, pero él lo ha convertido en la piedra que es cabeza, en la piedra angular, por eso se traduce. Aquí hay un problema evidentemente de interpretación, aquí se refiere a la piedra sobre la que se construye todo, o la piedra, acuérdense, en el arco, que era la última que se colocaba, si usted la quita se cae todo. Bueno, igual, las interpretaciones son paradas, pero lo que sigue, el último versículo, el 12, es la clave, ¿no? Ningún otro puede salvarnos. Este es el punto. Miren, usted no se preocupe tanto por la curación de este paralítico. Usted no se preocupe tanto por las ideas que usted tiene. Usted que le quede claro. No existe ningún otro nombre, ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador de todos. Salvador nuestro. ¡Ay! Pedro. Acuérdense de Pedro. Van a decir, padre, ¿por qué? Ahorita se los explico. Porque leámoslo con el evangelio que sigue. El evangelio de hoy es, vamos al capítulo 21 de Juan, los primeros 14 versículos. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿por dónde empezamos? Oigan, fíjense. Siempre se ha considerado el capítulo 21 como un añadido, porque hay un final en el capítulo 20 que queda muy bien, que termina diciendo, de hecho, cuando a mí me tocó dar la clase de escritos juánicos, yo me quedé en esos últimos 2 versículos del capítulo 20, porque lo explican todo, por qué se escribió el libro, con qué intención se escribió, para que lo que ustedes creyendo tengan vida en su nombre. De eso se trata, la razón del evangelio. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué el 21? Miren, en las copias más antiguas está. Solo Tertuliano, que acuérdense que es un escritor eclesiástico hasta cierto punto, porque luego él termina siendo montanista, termina muriendo hereje, ¿no? Rechazando a la iglesia, porque él era muy riguroso. Es como estos conservadores de hoy en día que hasta rechazan al Papa por la rigurosidad en la que se meten. Bueno, en fin. Entonces Tertuliano es el único que dice que él alcanzó a ver un evangelio de Juan que solo llegaba hasta el capítulo 20. O sea, es el único. De ahí, por lo menos hasta donde yo he leído, no conozco a nadie más que lo diga. Pero generalmente siempre aparece el capítulo 21. Algunos le llaman epílogo, las traducciones, en fin, eso ya no quiero meterme en ese problema. ¿Hay parecidos evidentísimos con los otros 20 capítulos? Sí los hay, pero hay diferencias. Y por ejemplo, en esta introducción hay alguna diferencia, la manera como llama a los discípulos, ¿no? O sea, fíjense, los llama, estaban juntos, interesante, estar juntos, Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, interesante, Natanael, el de Caná de Galilea, lógico, está haciendo referencia a lo del capítulo 1, los 2 hijos de Zebedeo, eso nunca lo había usado, los hijos de Zebedeo nunca lo había usado Juan, que sabemos que Juan y lógicamente Santiago, y otros 2 discípulos. Bien, voy a pescar, vámonos a pescar.
estaba amaneciendo. Eso ya es un anuncio de la resurrección, ¿no? Utiliza el mismo término que utiliza cuando se habla de que la Magdalena fue muy temprano, proyas de ginómenes, dice literalmente, estaba todavía amaneciendo, estaba el día empezando a despuntar. Entonces, claro, el proyos, eso es el inicio, estaba todavía amaneciendo. Es un anuncio de la resurrección, de alguna manera. Cuando Jesús se aparece en la orilla, los discípulos no lo reconocen, interesante, y les dice, paideia, les dice niños, paidos es un niño. A las traducciones dicen muchachos, va, está bien, no hay ningún problema, pero nunca los había tratado los ha tratado de hijitos en el Evangelio, pero propiamente aquí no, en los capítulos anteriores les dijo hijitos, pero han logrado pescar algo, dicho es en negativo, en el griego, no pescaron nada, ¿verdad? Les dice, o sea, no pescaron nada, no, la respuesta era para contestar que no. A la derecha, no tiene nada que ver con la política, ni derecha ni izquierda, no estamos hablando de estas locuras. Entonces, sencillamente, pues le echaron una gran pesca, ya lo sabemos, y fíjense aquí el problema. Era una gran pesca, no entendemos por qué, o se puede hacer una explicación un poco extensa, ¿no? En estos versículos, que son poquitos, la comunidad juánica decide utilizar 3 términos diferentes para referirse a los pescados. Lo primero que utiliza es la palabra prosfagion, que prosfagion es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se utiliza esa palabra para designar un pescado. Cuando ocurre el milagro, cuando no han pescado nada, ¿no? Y ahora cuando sí hay peces, ictus. ¿Recuerdan del término ictus, que es el acrónimo del nombre de Jesús, ¿no? Bueno, es ahí sí, cuando ocurre el milagro. Pero cuando ya Pedro los arrastra, dice opsarion. Es otro término para decir pescado. Sí, es otro término. No son 3 tipos de pescado, sino que otro término para decir. Jesús, cuando ya bajan ellos, bueno, la locura esa de Pedro, ¿no? ¿Quién se pone la ropa para echarse al mar, hombre? Nadie, usted se desviste. Es interesante. Hasta esa locura, porque le ha dicho Juan, es el Señor. Oto Kyrios estin, le dice Juan. Es el Señor. Es el Señor. O sea, o el Señor está presente, se puede traducir también perfectamente. Y Pedro, ya les digo, se tira al mar con ropa, y cuando llegan al mar se topan con que Jesús ya tiene preparada una hoguera. Antracarián, el mismo término del lugar donde estaba Pedro calentándose antes de la negación. Fíjense, el hecho de que anuncie que está de madrugada y que hay un antracarián, es decir, que hay una hoguera, está comenzando, si lo quieren así, se está rehaciendo la vida de Pedro. Qué bonito, ¿no? Esta es la 3ª vez que Jesús se apareció. Raro, ¿no? Porque en el Evangelio de Juan escuchamos la aparición primero a los 10, porque no está Tomás, la segunda, entonces esta sería la 3ª. Y entonces que la Magdalena no era discípula, ¿usted? Pues, no era discípula porque a la Magdalena se le aparece. Está complicado el asunto, ¿no? Pero bello. Bello realmente. Todo el texto nos está llevando una vez más a la resurrección, a volver a empezar. Y a Pedro le está conduciendo a una hoguera en la que está Jesús para alimentarlo. También a nosotros nos conviene eso, porque a veces lo hemos negado. Les invito a hacer oración. Desde que tú te fuiste no hemos pescado nada. Llevamos 20 siglos echando inútilmente las redes de la vida y entre sus mallas solo pescamos el vacío. Vamos quemando horas y el alma sigue seca. Nos hemos vuelto estériles, lo mismo que una tierra cubierta de cemento. Estaremos ya muertos. ¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído? ¿Quién recuerda la última vez que amamos? Y una tarde tú vuelves y nos dices, echa tu red a tu derecha, atrévete de nuevo a confiar, abre tu alma, saca del viejo cofre las nuevas ilusiones, dale cuerda al corazón, levántate y camina. Y lo hacemos, solo por darte gusto. Y de repente nuestras redes rebosan alegría, nos resucita el gozo, y es tanto el peso de amor que recogemos que la red se nos rompe, cargada de 159 esperanzas. Nuevas esperanzas. Ah, tu fecundador de almas, llégate a nuestra orilla, camina sobre el agua de nuestra indiferencia, devuélvenos, Señor, a tu alegría. Amén. Bueno, Martín Descalzo dice 150 nuevas, pero son 153. Bueno, igual, no es un error. ¿Y qué eso significará esos 153? 153 no sabemos. Algunos dicen que era la comunidad de Juan, que eran solo 153. Otros dicen que eran las lenguas habladas. No tenemos certeza. No inventemos lo que no sabemos. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.